Bueno, ya estamos aquí con el último vídeo de explicación de cómo se hacía este ejercicio completo de Access. En el vídeo anterior nos habíamos quedado realizando la última consulta, que era la consulta número 12, y vamos a continuar con esta parte final que comienza con crea una macro agrupando las consultas 9, 10 y 11. No deberán aparecer mensajes de advertencia si la ejecutamos. Bueno, esto es importante y ahora explicaré por qué. Por lo tanto, para crear una macro es muy sencillo. Tenemos que ir evidentemente al menú de crear y dentro de estas opciones que tenemos aquí, la macro y código lo tenemos aquí al final, a la derecha del todo, y simplemente tenemos que pulsar el botoncito este del papiro ese que aparece aquí, que es el icono representativo de las macros, y al pulsarlo se nos abrirá esta ventana. Bueno, para agrupar consultas, para ejecutar consultas, evidentemente lo que vamos a hacer en esta macro es estas consultas que habíamos creado en el vídeo anterior, que se tendrían que hacer de forma continuada, la 9, la 10 y la 11, una nos pasará los datos de una tabla a la otra, que era la 10, vamos a recordar que lo que hacía era permitirnos añadir la fecha y a agregar la cantidad de unidades de stock, y la última de todos, que era la 11, es esta de aquí, nos calcularía el total de la factura. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a agrupar esas consultas. ¿Cómo las agrupamos? Pues haríamos lo siguiente, le daríamos a este botoncito que tenemos aquí y le daríamos a abrir consulta. A continuación se nos abre este desplegable y nos pregunta ¿qué consulta es la que queremos abrir? Bueno, pues abriríamos la consulta número 9, que es la primera, y así sucesivamente. Hay una forma más rápida de hacer esto, que simplemente es arrastrar la consulta aquí, la 10 y luego la 11 aquí debajo. Bueno, ha habido aquí un pequeño problema. Así que vamos a ver si reinicia el programa. Bueno, como veis, este tipo de acciones en algún ordenador os puede dar algún tipo de problema, puesto que el tema este de arrastrar ejecuta varias acciones simultáneamente y puede hacer que se quede el ordenador colgado. Así que es conveniente que hagáis, pues si no funciona de una forma, pues lo hagáis manual. Como decía, abrir consulta, seleccionamos aquí la consulta número 9. Posteriormente abrimos consulta otra vez, seleccionamos la consulta número 10 y el último de todos, abrir consulta y seleccionamos la consulta número 11. Bueno, como veis ya tenemos agrupada la consulta 9, 10 y 11 y lo que nos decía es que si nosotros ejecutamos ahora esto, guardamos esta consulta como macro 1 como bien pide el enunciado, lo podemos cambiar a mayúsculas si queréis, pero bueno, no importa, lo dejamos así. Si ejecutamos esta consulta, nos va a aparecer, ya de hecho me advierte que voy a hacer voy a ejecutar una serie de consultas. Podría poner, por ejemplo, 002, va a anexar una fila, veis que me está advirtiendo, y vuelve a aparecerme otra advertencia. ¿Cuántas unidades se han vendido? Voy a poner 3, por ejemplo. ¿En qué fecha? El 1 del 1 de 2017. Va a actualizar una fila, sí, continuar. Sí que desea continuar, va a actualizar 2 filas, en fin, me han aparecido un montón de mensajes de advertencia. ¿Cómo evitamos esto? Pues volvemos otra vez a la macro, al diseño de la macro, y lo que vamos a hacer es agregar una nueva acción que se va a llamar establecer advertencias. ¿Qué ocurre? Que dentro de las opciones que tenemos aquí, establecer advertencias no nos aparece. Tenemos que buscar una que se llame establecer advertencias. Veis que están en orden alfabético y esa opción no nos aparece. ¿Cómo activamos todas las acciones? Bueno, pues como veis aquí arriba tenemos dos botones, catálogo de acciones y mostrar todas las acciones. Pues si pulsamos todas las acciones, al activar el desplegable, ahora sí que me aparece la opción de establecer advertencias, que veis la tengo aquí. Esta acción la pondría la primera. Por lo tanto, lo que tengo que hacer ahora es arrastrarla arriba del todo, a ver si me deja. Si no, lo hacemos con este botón, como siempre,
pues hay botones que funcionan unas veces bien y otras veces no. Y en establecer advertencias tenemos que dejar lo que aparece por defecto, que es no. ¿Qué pasaría si yo ejecuto ahora, guardo la consulta, ejecuto ahora la macro? Bueno, pues me pregunta por el código, voy a ponerle otra vez el 002. ¿Cuántas unidades se han vendido? Voy a poner que se han vendido 10, por ejemplo. ¿En qué fecha? El 2 del 1 del 17. Bueno, veis, me ha preguntado solo las preguntas que son necesarias para completar esas funciones, pero no me ha advertido que voy a ejecutar una consulta y que voy a modificar los datos varias veces. Por lo tanto, es mi consejo que utilicéis, y más si os lo pide el enunciado del ejercicio, la acción de establecer advertencias como primera. Recordad que tenéis que activar mostrar todas las acciones, si no, no os aparecerá aquí. Además de esto, una vez lo tenemos, vamos a continuar. Podríamos ver qué es lo que ha ocurrido en la tabla. En la tabla ventas, pues se han agregado estos dos elementos nuevos que aparecen. Aquí no se me ha agregado la fecha, desconozco, igual no lo he escrito bien, pero como veis se ha quedado vacío. No sé ahora cuál sería el motivo, pero probablemente porque no lo he escrito correctamente. No he puesto la barra o algo, no lo he puesto correctamente. Así que vamos a continuar con el enunciado. Como dice que se venden 2 unidades del producto 002. Bueno, yo lo he hecho con otro ejemplo, pero sería hacer exactamente lo mismo. A continuación nos dice, crea una consulta que nos informe con nuevos campos del precio máximo y el precio mínimo de los productos de la tabla pinturas. Bueno, como veis, nos dice que nos informe con nuevos campos, y eso está bien resaltado, porque esto no es una consulta habitual como las que habíamos hecho anteriormente. Por lo tanto, como es una consulta que nos va a informar, que eso es lo importante, no será una consulta de actualización ni de datos anexados, ni de eliminación, evidentemente. Será una consulta de seleccionar o de selección. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es crear una consulta con diseño de consulta y agregar, como nos va a pedir aquí, los precios máximos y mínimos de las pinturas. Por lo tanto, agregamos la tabla pinturas y seleccionamos precio, por ejemplo. Vale, si activamos, ahora hasta aquí la consulta sería completamente normal, y tenemos aquí un botón que no habíamos utilizado en los ejercicios anteriores, que se llama totales. Si pulsamos este botón que contiene los totales, se me va a desplegar una nueva opción más aquí abajo. Fijaos que si lo desactivo, desaparece, y si lo activo, aparece esta opción que se llama total. Bueno, pues esta opción me permite realizar agrupaciones de los datos que voy a mostrar. Por ejemplo, si yo quiero que me muestre una tabla con todos los precios, podría crear una opción que me hiciese la media de los precios, o que me dijese cuál es el precio máximo, y en otra columna cuál es el precio mínimo. ¿Cómo hacemos esto? O por ejemplo, la suma de todas las ventas. También podría ser un dato que me podría interesar. Por lo tanto, si queremos el mínimo y el máximo, debemos de agregar tantas veces el precio como cosas se nos piden. Por lo tanto, aparecerá una vez para el mínimo y aparecerá otra vez más para el máximo. Por lo tanto, como veis, aquí tenemos el mínimo, que es una opción, y si queremos que salga al máximo, pues debemos agregar de nuevo el precio, y aquí en total volver a activar esta opción, que es el mínimo, y aquí el máximo. Si le damos a ejecutar, como consulta, aquí me ha cambiado la numeración, pero voy a cambiarla yo de nuevo. Sí, es la consulta 13, entonces es correcto. Si le doy a ejecutar a esta consulta, fijaos que me aparece aquí, voy a cancelar esto para que lo veáis bien, mínimo de precio, máximo de precio. Bueno, este nombre que aparece aquí arriba es el que pone por defecto el programa. Pero si no me gusta cómo aparece, por ejemplo, si yo no quiero que salga mínimo de precio y lo que quiero que salga es precio mínimo y precio máximo, ¿cómo puedo hacer eso para que aparezca correctamente como yo quiero? Bueno, pues debo de ir otra vez a la vista de diseño, y lo que tengo que hacer aquí es escribir antes de este campo el nombre con el que quiero que aparezca, y luego poner 2 puntos y a continuación el nombre del campo. Por ejemplo, precio mínimo, lo escribimos así, como decía, luego ponemos 2 puntos, dejamos un espacio y a continuación el campo al que el que se ve afectado. Le damos a guardar, vamos a ejecutar la consulta
Y como veis ahora aparece precio mínimo. Y aquí máximo de precio porque no lo he modificado. Si quiero modificarlo, pues hacemos lo mismo. Venimos aquí y ponemos antes. Recordad que siempre es a la izquierda, no a la derecha, a la izquierda. Precio máximo. 2 puntos. Y a continuación el nombre del campo que se ve afectado. Por lo tanto, a la hora de ejecutar esta consulta, ahora me aparecen los nombres de los campos correctamente como yo los necesitaba. Este tipo de consultas de selección también me permiten hacer algún tipo de combinación de campos. Imaginaos que yo quiero que me aparezca también el total de la inversión. Por ejemplo, pues podríamos poner total inversión, 2 puntos, y que ahora me haga un cálculo de, por ejemplo, la cantidad de stock que hay multiplicado por el precio. ¿De acuerdo? Pues, ¿esto cómo lo hacemos? Pues pondríamos aquí los dos campos, precio por stock entre corchetes. Recordad que cuando hacemos operaciones con campos, los ponemos entre corchetes. Vamos a activar esto. Se me permite activarlo. Y al ejecutar esta consulta, aquí me está haciendo un total de la inversión. Fijaos que como he combinado ambas cosas, precio mínimo y precio máximo, me está haciendo un recálculo para cada uno de esos elementos. Pero si yo quiero los totales de todo, pues simplemente tendría que venir aquí. No es lo que nos pide el enunciado, borrar estos elementos y, por ejemplo, poner aquí total de inversión, agrupar por suma. Y así me va a sumar todos los precios por stock de cada uno de los productos. Es decir, que en esta tabla que yo tengo aquí, 15 por 14, 20 por 5, etcétera, etcétera, me los va a sumar todos y me va a dar el resultado. Cierro esto, ejecuto la consulta, la cierro también, le digo que me lo guarde, ejecuto la consulta 13 y como veis aquí me está dando ahora el total de la inversión, 1.310 euros, que como decía sería la suma de multiplicar 15 por 14, más 20 por 5, más 5 por 20, más 20 por 20, más 15 por 20. Bueno, por lo tanto, eso es otra de las acciones que nos permite como decía, las consultas de selección. Acordaos que es poner el nombre del campo nuevo y a continuación, después de 2 puntos, poner la operación. Fijaos que también ha hecho aquí una pequeña modificación, no lo he hecho yo, lo ha hecho solo el programa. En vez de poner la suma aquí abajo, pues ha cambiado el nombre de la expresión. Le ha puesto suma, abierto paréntesis, el precio por el stock y ha cerrado paréntesis. Es exactamente lo mismo. Vamos a continuar con el resto de acciones. Aquí estamos. Como decía, aquí nos pedía que, ojo, no debemos crear campos nuevos, sino que debemos utilizar los que hay. Esta consulta deberíamos de haberla llamado consulta max y min. Pero no importa. A continuación nos dice que creemos un informe con la tabla pinturas con las características que tú prefieras. Bueno, pues para ello, para crear un informe, vamos a ir a crear, vamos a pulsar informe o podemos usar asistente para informe, que es lo que yo aconsejo normalmente. Es mucho más rápido y mucho más sencillo. Le damos a asistente para informes y como veis siempre va a empezar con un cuadro de diálogo que es exactamente igual que en las versiones anteriores. Seleccionamos la tabla con la que deseamos hacer el informe. Como dice que lo hagamos a nuestro gusto, pues vamos a agregar todos los campos, por ejemplo, y le vamos a dar a siguiente. Para realizar algún tipo de agrupamiento, por ejemplo, si queremos agruparlos por marca, por ejemplo, o por formato, por ejemplo, si queremos que primero los agrupe por formatos, cuáles son grandes y cuáles son pequeños, y luego si coincidiesen dentro todos los grandes, pues agruparlos por marca como segundo nivel de agrupamiento. Podríamos pulsar ahora primero formato y luego marca. Le daríamos a siguiente. Ahora nos pregunta si los queremos ordenar en ascendente o descendente, algún elemento. Vamos a ordenar por orden ascendente el código de producto, pero si lo queremos como descendente, pulsaríamos aquí y simplemente cambia la opción. Un segundo nivel, imaginaos que hay varios productos que coincidiesen en código, que no sería el caso, pues podríamos crear un segundo nivel de ordenamiento. Aquí, eligiendo, pues si lo queremos luego que el color sea el segundo nivel, en el caso de que coincidiese este primer nivel, y así sucesivamente. Le daríamos a siguiente. Ahora nos pregunta el tipo de distribución que queremos para el informe, si lo queremos en pasos, lo queremos en bloque, como veis aquí, o en esquema. Vamos a elegir, por ejemplo, en esquema, y la orientación horizontal, para que sea distinto. Ajustar el ancho de campo
de forma que quepan todos los campos en una página. Le damos a siguiente y nos pregunta por último el nombre del informe. Pues ponemos informe pinturas como se nos pide, le damos a finalizar y aquí nos muestra cómo ha quedado este informe. Podríamos realizar más cambios, aquí entrar dentro de las opciones de diseño del informe, modificar los colores o lo que quisiésemos. Como no se pide nada en especial, sino que simplemente nos pide que lo hagamos a nuestro gusto, pues ya lo tendríamos hecho. Y por último, para este segundo informe sería seguir los pasos que os acabo de comentar antes, pero para otra opción. Bueno, y por último nos piden que creemos un formulario basado en la tabla pinturas que nos muestre solo el código y el precio de un producto. Además nos pide que creemos 2 botones con texto, ojo con eso, y un botón con imágenes. Bueno, pues vamos a ver cómo haríamos esto. Vamos aquí al Access, le damos a crear, evidentemente, y os aconsejo que utilicéis el asistente para formularios por lo menos al principio. Así que pulsamos el asistente para formularios y como bien nos dice, tenemos que agregar los campos código y precio de un producto. Así que agregamos código y precio haciendo doble clic aquí a la izquierda y le damos a siguiente. Ojo porque tengo aquí seleccionado esto en el formulario consulta y tengo que tener seleccionado la tabla pinturas, que es lo que nos pide el formulario, basado en la tabla pinturas. Le damos a siguiente. El sistema no nos dice nada, no pone en qué formato lo quiere, si lo quiere en columnas tabular, así que lo vamos a dejar tal y como aparece. Le damos a siguiente y nos pregunta cómo queremos que se llame ese formulario. Pues ese formulario se va a llamar, como bien indica el enunciado, formulario pinturas. Así que cambiamos el nombre, formulario pinturas. Le damos a aceptar y se nos abre este formulario. Pero como nos han pedido que agreguemos dos botones de contexto y otro con imágenes, tenemos que volver otra vez a la vista de diseño. ¿Cómo volvemos al diseño? Pues como siempre, botón derecho del ratón, vista de diseño, y fijaos que aquí aparece el encabezado, el detalle y el pie del formulario. Todo debe de estar contenido en el detalle, nunca en el pie del formulario, y porque evidentemente no aparecerá de forma correcta. Y para hacer más grande el detalle, ya que aquí no nos cabe nada, simplemente pinchamos aquí y estiramos esta barra que aparece aquí hacia abajo para que nos quepa todo. Como bien decía, nos piden que creemos 2 botones con texto, que sea añadir nuevo registro y cerrar formulario. ¿Cómo hacemos esto? Pues con este botoncito de aquí creamos, como veis, como bien indica el texto que aparece ahora aquí abajo, un botón. Así que vamos a pulsar este botón y aquí lo dibujamos con el tamaño que nosotros queramos. Como bien nos indica, es el de añadir nuevo registro, que evidentemente es una operación de navegación, de operación con registro, agregar nuevo registro, le damos a siguiente y, como nos decía, nos pide que aparezca con texto. Por lo tanto, seleccionamos la opción de texto. No dejamos la imagen porque lo que nos pide es que aparezca con texto. Y el texto, pues independientemente si no dice nada el enunciado, cada uno decide cómo ponerlo. Le damos a siguiente y el nombre del comando tampoco nos interesa, así que le damos a finalizar. Aparece ya aquí este botón, nos faltaría crear el segundo, que volvemos a hacer exactamente lo mismo. Pulsamos el botón, lo dibujamos aquí mismo, a nuestro gusto, y el siguiente botón nos dice que sea de cerrar formulario. Pues elegimos operaciones con formularios y cerrar formulario. Le damos a siguiente, le cambiamos la imagen al texto, le damos a siguiente y finalizar. Y por último, el último de todos, nos dice que sea un botón con imágenes que nos permita buscar un registro. Pues otra vez creamos el botoncito, seleccionamos operaciones con registros, navegación de registros, porque ahora lo que va a hacer es buscar y le damos a buscar registro. Seleccionamos los prismáticos como aparece por defecto, le damos a siguiente y finalizar. Ya tenemos aquí la lupa, los prismáticos, lo que sea. Ponía prismáticos pero aparece una lupa. Así que ya tendríamos concluido este ejercicio. Podemos comprobar si funciona perfectamente. Abrimos el formulario y si le damos a agregar nuevo registro se nos queda en blanco. Si le damos a cerrar formulario lo cierra. Y si le diésemos a la lupa, pues nos permite realizar una búsqueda dentro del formulario. Como vemos, funciona perfectamente, así que el ejercicio estaría concluido aquí. Bueno, pues como siempre, espero que os haya gustado. Ya sabéis, os podéis suscribir al canal, darle a me gusta y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto.